¿La familia donde nací afecta mis finanzas? ¿No? ¿Qué pasará si yo soy de cuna de oro o de cuna de plata? ¿No? O de ninguna de las dos. En este video te vamos a mostrar cuáles son las ventajas y desventajas que tienes por haber nacido en una familia X. Si bien es cierto que ni tú, ni yo, ni nadie elige dónde nacer, forma ni de qué color, ni nada, es cierto que eso podría representar una ventaja y una desventaja, ¿no? Financieramente hablando, y en este video te vamos a mostrar cuáles podrían ser esas ventajas y desventajas. La respuesta fácil y rotunda es pues que es claro, claro que afecta a tus finanzas. La cuestión es que muchas veces no sabemos bien en dónde, ¿no? Contablemente, donde afecta o digamos, financieramente, cuando tú ves tu estado financiero, casi siempre se compone de ingresos, de gastos, y eso va luego a la utilidad, y luego tú tienes activos y pasivos. Los pasivos son las deudas y los activos es lo que tú tienes, digamos, para generar, ¿no? ¿Qué sucede? Que dentro de los activos, en la contabilidad pura de las cosas, casi siempre tienes activos, por ejemplo, en una empresa, activos de corto plazo y activos de largo plazo. Los de corto plazo, pues que el efectivo, que el inventario, que las cuentas por cobrar, etc. Son términos muy financieros, ¿no? Y los activos de no corto plazo pueden ser, por ejemplo, terrenos, ¿no? Bienes inmuebles, cosas de ese estilo, fábricas, etc. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi familia? Que en realidad hay una tercera sección de activos que se llama activos intangibles. Y en una persona, pues hay diferentes tipos de activos intangibles y aquí es donde vamos a ver como la principal diferencia, ¿no? Ahora, vamos así como a grandes rasgos, ¿qué son los activos intangibles? Tómalo como esos recursos que tú tienes como persona para ser productivo y para agregarle un valor a la sociedad. ¿Cómo qué? ¿No? Por ejemplo, como el conocimiento, como la preparación, los estudios. Otra cosa que ayuda mucho o que es un activo intangible bastante fuerte, pues son los sueños, las metas, la autorrealización, la motivación, la actitud, ¿no? Y hay otra cosa que también es súper fuerte, que es el networking, que significa tu red de contactos. Y aquí es donde yo me voy a centrar y voy a empezar a ver las diferencias dependiendo de cada uno, digamos, si es que es cuna de plata o cuna de oro, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, es que como él nació en cuna de oro, pues entonces él tuvo buena suerte y por eso es así como es. Hay veces que sí y hay veces que no. Y ahorita vamos a ver exactamente por qué. Si yo nací en cuna de oro, ¿esto afecta a mis finanzas? ¿No? ¿Cómo podría suponer que esto tiene una ventaja? Bueno, en primer lugar, ya hemos visto que son los activos intangibles. Conocimiento, preparación, sueños, metas, autorrealización, actitud, hábitos, todas esas cosas que uno tiene que no se pueden percibir monetariamente, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando tú naces en cuna de oro, tú tienes unos activos casi siempre muy altos. ¿Por qué? Porque históricamente, pues generalmente la gente con mucha riqueza va a las mejores escuelas, ¿no? Probablemente un niño de 2 o 3 años pues no saben ni a dónde va, pero lo están mandando a la escuela, ¿no? Y esa persona va a crecer en una de las mejores escuelas. ¿Qué sucede con esto? Que vas a tener la mejor preparación y el mejor conocimiento, se supone, en estas escuelas que casi siempre son privadas, ¿no? Porque también está la educación pública y hay universidades muy buenas, etcétera, pero yéndonos desde el principio, pues ya de ahí hay una separación y históricamente siempre ha sido así. Históricamente, desde hace años, si tú lo quieres llevar a los aztecas, ¿no? A la forma que se hace en Estados Unidos, a la época colonial, siempre se ha tenido pues una institución de educación para la riqueza y siempre para alguien más. Eso podría representar algún tema generacional.
pues puede ser, ¿no? ¿Qué sucede? Que tú tienes la mejor preparación. Casi siempre tu trabajo desde niño es estudiar, sacar que buenas calificaciones. Muchas veces tú vas creciendo y tu papá, por ejemplo, o tu familia te empieza a invitar, pues que al trabajo, que a la empresa de la familia, ¿no? Tú vas aprendiendo esas cosas desde niño. ¿Qué sucede con tu red, con tu networking, por ejemplo? Resulta que como estás yendo a la mejor escuela, estás yendo con las personas que son, digamos, los hijos de los empresarios, de las personas que tienen mayor riqueza económica del país, ¿no? O de la ciudad. Eso quiere decir que cuando tú crezcas, porque tú eres niño y tú te haces amigo de alguien y a ti no te importa porque todos están en las mismas condiciones, ¿no? O sea, tú de niño no te fijas en la parte económica de la gente, simplemente pues tú haces amigos y así, entonces tú vas creciendo y resulta que todos tus amigos o tu red de contactos pues es una red de contactos súper fuerte y empresarial también súper fuerte, ¿no? ¿Qué sucede con el tema de sueños y metas y autorrealización? Cuando tú estás o tú naces, digamos, en cuna de oro, pues resulta que tú no te preocupas si te fijas en la pirámide de Maslow, que es la parte psicológica, digamos. Un ser humano, las primeras necesidades que tiene que cubrir son la supervivencia, la comida, la salud, el tema de la seguridad, etcétera. Son cosas que tú nunca te preocupas de niño, pues porque todo eso está cubierto por tu familia, ¿no? Entonces, de ahí para arriba, en la pirámide de Maslow, tú empiezas a tener otro tipo de cuestiones, como el amor, ¿no? La parte emocional y la autorrealización, los sueños y metas. Como tú creces en un ambiente, pues que realmente tú no te preocupas, digamos, por la parte de supervivencia, pues casi siempre empiezas tú a tener sueños grandes, a tener motivaciones grandes. Entonces, esto hace que tengas un activo intangible súper fuerte. Adicional a esto, ¿qué sucede? Que en tu familia te enseñan a trabajar muchas veces para la empresa de la familia. Ya después tú crecerás y dices, no, a mí no me interesa, etcétera. Pero, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que casi siempre el activo intangible que tienes tú, desde chico, lo empiezas a usar para crecer tu capital. Tu capital. ¿Qué significa? Que tú estás creciendo tu patrimonio y ahorita vas a ver la principal diferencia contra las demás, ¿no? Y ahí podrías ver, por ejemplo, que la parte de Robert Kiyosaki, etcétera, donde te dice en dónde invierte su tiempo y sus activos cada uno, pero tú estás invirtiendo en tu patrimonio. Y la otra cuestión es que, ojo, porque que alguien nazca en cuna de oro no quiere decir que hay más oportunidades, significa que las voy a aprovechar mejor, ¿no? O que una persona las va a aprovechar mejor, porque muchas veces probablemente no sea el caso, ¿no? También hay muchas estadísticas donde resulta que después de 3 generaciones tú podrías llegar a perder todo el patrimonio de tu familia, ¿no? Y podrías no estar en la clase social de la cuna de oro. Y si yo nací en cuna de plata, ¿qué cosa hay aquí, no? Por ejemplo, los activos intangibles que tienes casi siempre son medios a altos. ¿Por qué? Porque también, ¿no? Probablemente aquí no eres de las familias más ricas, pero tampoco tienes ninguna necesidad extrema, ¿no? ¿Qué sucede acá? Que la educación que tú vas a tener, bueno, pues va a ser relativamente buena, la preparación que vas a tener puede ser relativamente buena. Lo que va a empezar a pasar es que aquí ya tú puede ser que hayas tenido que aportar algo a la familia o trabajar con la familia o salir a buscar oportunidades en el mercado laboral pues desde antes, ¿no? Para ayudar y bueno, no tiene nada de malo, todo eso es pues experiencia y así es la vida, ¿no? ¿Qué sucede que aquí? Que muchas veces tu red de contactos, por ejemplo, pues no son de las familias más empresariales, ¿no? Pues es una red de contactos muy normal, ¿no? No tienen nada de malo, son personas normales. Sin embargo, pues hay, digamos, como un activo productivo, pues ahí tal vez no es lo mismo que nacer en cuna de oro. Y
la otra, una de las principales cuestiones aquí, es que tú vas a usar todos tus activos intangibles para salir a trabajar, salir a buscar al mercado laboral las mejores oportunidades que haya. ¿Y esto qué quiere decir en términos financieros? Que tú vas a salir a trabajar y a hacer crecer el capital de alguien más. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sí, pues tú sales a buscar pues un empleo, vamos a suponer, ¿no? En una multinacional o en una empresa, el mejor que se acomode a ti, porque cada quien es distinto, y resulta que, pues sí, tú tienes ingresos, tienes gastos, después lo que te sobra, por decirlo así, o lo que tienes después de los gastos es la utilidad que tienes tú como persona, y esa utilidad o tú la ahorras, o tú la inviertes, o haces algo, ¿no? Pero si tú la ahorras o la inviertes, ahí estás creciendo tu patrimonio. Sin embargo, pues tú, la empresa que está creciendo, pues no es tu empresa, entonces no es tu patrimonio. Esa es la cuestión, ¿no? Que tú estás trabajando en la empresa de alguien más. A diferencia de alguien que nació en la cuna de oro, ¿no? Que sale a trabajar para la empresa de su familia, que tarde o temprano ese sí es su capital. Entonces esta persona sigue teniendo ingresos, sigue teniendo gastos, sigue teniendo su utilidad, sus ahorros y sus cosas, pero también está creciendo su patrimonio empresarial. Y bueno, esta es una como de las principales y puede ser porque tu familia, bueno, no tiene una corporación, un conglomerado y bueno, no pasa nada, o sea, no tiene de malo, pero pues sí es una de las diferencias y bueno, pues tú vas y sales a trabajar. Ahora, ¿cuál es una de las cuestiones financieras aquí? Que es mucho más probable tener problemas financieros que empezar a mejorar. ¿Por qué? Porque en términos de tiempo, cuando tú ves en tiempo tu estado financiero, tú tienes de ingreso 24 horas al día. De gasto, pues la gastas en el trabajo, en el transporte, donde gastes tu tiempo. Y casi siempre el sobrante, pues tú ya verás qué haces con él, pero pues muchas veces el tiempo es súper ajustado. Pero ese estado financiero de tiempo, tú se lo estás dedicando al capital de alguien más. ¿Qué sucede si te corren o algo pasa, ¿no? Hay crisis financiera, pues entonces tú ya no tienes un patrimonio, un capital sobre el cual trabajar. Y la mayoría de tu tiempo lo dedicas al capital de alguien más. Entonces, si a ti te sobra, vamos a suponer, te sobran 6 horas al día, bueno, es mucho, ¿no? Con tus 3 o 4 horas, y tú dices, yo voy a hacer un negocio por mi cuenta, pues tienes 4 horas para trabajar tu propio capital, que no es lo mismo que las 16 o las 12 horas, 8 normales más 12 más 4, que alguien más tiene para trabajar su patrimonio, ¿no? Entonces, en términos de tiempo, pues tú estás mucho más restringido para trabajar tu propio capital que el de alguien más. Y muchas veces uno sale del trabajo y dice, uff, ya no quiero hacer nada, ¿no? Entonces ya no estás ni siquiera trabajando tu capital y aquí sí puedes tener problemas financieros. Es más probable tener problemas que empezar a acumular riqueza. Y si yo tuve muy mala suerte, ¿no? Yo tuve tal vez un problema extremo desde el principio, tuve que interrumpir mis estudios por salud o por lo que sea, puede ser, ¿no? Uno nunca decide dónde nacer y muchas veces una tiene suerte y otras no. ¿Qué sucede? Que también si tú ves las estadísticas puede ser que el 90% de las personas en este mundo no hayan tenido la mejor suerte, pero bueno, no pasa nada, la vida no es perfecta, sí se puede empezar a trabajar. La cuestión aquí es que ya los activos intangibles ya son bajos o medios. ¿A qué me refiero con esto? Sí, imagínate que tienes que detener tus estudios o tu preparación, o tal vez no los interrumpes, pero tienes que empezar a trabajar y te lo vas campechaneando, pero terminas pues muerto, ¿no? Tienes que hacer mucho más esfuerzo. La cuestión también con la red de networking es que muchas veces pues tú volteas a ver a todos tus conocidos, etcétera, y dices, ching, pues es que ninguno pues tiene un trabajo acá súper top, ¿no? Solo lo veo en las películas, puede ser, o nadie es empresario, o nadie
le interesa el dinero, porque también puede ser, ¿no? Si tú estás en un ambiente que no es de dinero, pues en una de esas, pues cada quien es distinto y le pueden interesar diferentes cosas. Sin embargo, hay algo que de lo que nadie se puede escapar, pues es que tienes que sobrevivir, ¿no? En la pirámide de Maslow aquí, pues probablemente sí vas a tener un problema de supervivencia, ¿no? De decir, bueno, pues yo tengo que trabajar para comer, para darle de comer a mi familia, etcétera. O tal vez yo crecí desde niño y yo ya tenía que trabajar desde muy temprana edad o ayudar desde muy temprana edad, etcétera. ¿Qué sucede aquí? Que muchas veces como tú estás tan enfocado en la parte de sobrevivir, porque esa es la realidad, pues tú dejas para después el tema de los sueños, las metas, la motivación y la autorrealización, porque obviamente eso viene después. O sea, sería muy ilógico ir por una cosa cuando no tienes que comer, es imposible, ¿no? Entonces, ¿de qué sale a pasar? Que sales también a trabajar el capital de alguien más, pero ya no lo trabajas como en un horario normal, ¿no? Como tú ya tienes un problema de que necesitas comprar algunas cosas para llevar la quincena o llevar el mes, resulta pues que tienes que tener 2 trabajos o tienes que tener otra cuestión. Y aquí ya es que tú estás construyendo 100% el capital de alguien más. Y si hay una crisis financiera, pues vas a tener todavía más problemas porque tus ingresos se van a ver golpeados, pero tú no tienes capital. Entonces eso es probablemente tener mala suerte. Ahora, también, pues aquí se puede mejorar, ¿sí? Hay muchas historias, muchas, de gente que viene desde abajo, porque así le llaman, ¿no? Muchas historias de gente que, pues, resulta que creció y ¡pum!, ¿no? Casi siempre que la empresa que creó un negocio en su garage, que no lo contrataron en ningún lugar, y entonces, pues, emprendió y le fue muy bien. Ahí sí se puede mejorar. La cuestión es que aquí, por una cuestión de tiempo, pues vas a requerir mucho más esfuerzo, porque imagínate que tú quieres empezar a crecer tus activos intangibles, resulta que pues tú tienes 2 trabajos, ¿no? Tú estás 16 horas trabajando, más el transporte, etcétera, y tú quieres estudiar o tú quieres hacer algo, pues es mucho más complicado, ¿no? Sí lo puedes hacer, sería el camino correcto para mejorar tus finanzas, sin embargo, pues te va a costar más trabajo. Y esto como tal, pues sí fue una cuestión de suerte, porque uno no elige dónde nacer, ni cómo, ni dónde, ni de qué color, ni de nada. Sin embargo, pues sí va a costar un poquito más de trabajo. Teniendo todo esto en contexto, pues entonces, ¿cuál es la ventaja o la desventaja? Pues la ventaja y la desventaja muchas veces no se va a ver en un principio, no se va a ver porque está invertido en activos intangibles y en el capital de la familia o en el capital familiar o propio. Un niño de 16 años o de 17 o de 18 siempre va a tener el mismo rango o el mismo nivel. Lo que va a pasar es que su activo intangible es diferente. Y lo que alguien usa para después crecer los ingresos, pues es el activo intangible. Ponte a pensar, todos tus estudios, tus conocimientos, etcétera, pues tú los vas a ir a usar para buscar un trabajo, para poner tu empresa o emprender. Y eso quiere decir que tu activo intangible es el principal activo que tú vas a usar en tu vida para empezar a tener ingresos. Y de esos ingresos, pues desprenden gastos, utilidad, etcétera. Esa es la cuestión, que haya alguien que nació de cuna de oro, pues tiene tantas horas invertidas. Imagínate, este número de horas invertidas en su propio capital, que alguien más pues no pudo invertir en su capital intelectual, ¿no? En su capital de conocimientos, de redes, de sueños y metas. Esta es la principal ventaja de la gente que tiene cuna de oro. Entonces es muy difícil decir, ay, es que porque estudié, ¿no? Porque todos tenemos las 24 horas y es una diferencia
de qué hace cada quien con su tiempo, sí, pero tú no puedes atribuir a todo tu éxito a ti. No se puede, ¿no? No puedes atribuir todo el éxito cuando estás en la cuna de oro a ti, porque eso ya viene de tu familia y de generaciones atrás, que tú no tienes la culpa ni nada, pero no lo puedes hacer. Esto lo que va a generar, pues, es un sesgo, una falta de empatía y polarización. Quiere decir que la gente de cuna de oro muy difícilmente va a entender a la gente de cuna de plata y muy difícilmente va a entender a la gente que tuvo mala suerte. Esa es la realidad. Y la gente que tuvo mala suerte jamás va a entender a la gente de cuna de plata ni a la de cuna de oro. Nunca se van a entender entre ellos porque los primeros 20 años de su vida fueron completamente diferentes. Y su capital intelectual y sus activos intangibles son distintos, completamente distintos. Esto lo que va a hacer, pues, es que la gente que tuvo mala suerte empiece a decir, no, es que tú tuviste cuna de oro, tuviste suerte. Y la gente de cuna de oro va a empezar a decir, no, pero es que si trabajas y te esfuerzas y todo lo puedes lograr. Claro, porque él está trabajando con unos activos intangibles que son extremadamente buenos. Entonces, esto empieza a causar un tema de choque entre, pues, las clases sociales. Ahora, ¿cuál es una de las grandes ventajas que tú tienes si tú tuviste muy mala suerte? Que todo esto es una cuestión de fórmulas. La cuestión es que la fórmula probablemente nunca se las enseñaron, porque es un tema de activo intangible, de conocimiento. Entonces, cuando tú obtengas la fórmula, sí te va a costar más trabajo, pero la puedes usar y venir desde abajo y empezar a crecer tu capital desde cero. Eso sí es un gran activo intangible, porque ponte a pensar, alguien de cuna de oro que nació teniendo todo en la vida y lo pierde, no va a saber cómo hacerlo desde cero porque nunca ha estado en su conocimiento hacer eso, ¿no? Tal vez su conocimiento era agarrar lo que ya estaba y mejorarlo, y eso, claro, será muy bueno haciendo eso, pero ¿qué pasa si cae a ceros? Pues tiene muchas debilidades porque no sabe, tal vez nunca ha estado en la necesidad de la pirámide de Maslow, la parte más baja, de ir a buscar la supervivencia. Entonces, la buena noticia aquí es que crecer desde cero es, de hecho, de los capitales productivos y los activos intangibles más buenos que puedes lograr. Total, yo no elegí ni dónde nacer, ni dónde estar, ni de qué altura tengo, si nací en China o en Europa o en México o en algún otro país, ¿no? Yo no lo elegí, güey. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a crecer mis finanzas personales? Todo el tema de las finanzas es una cuestión de activos. ¿Qué haces con los activos que tienes? Es lo que va a determinar tus ingresos. Por ejemplo, muchas veces, y ahorita está de fama, es que tienes que invertir y vive de tus inversiones y pon que tu casa a rentar o un bien inmueble a rentar. Eso es un activo que te va a generar ingresos. Sin embargo, pues tú no puedes llegar y poner una casa y rentarla, porque es muy probable que pierdas dinero, porque hay una cosita escondida por ahí que es el activo intangible, el conocimiento de cómo hacer ese negocio. Mientras tú inviertas y hagas crecer tus activos intangibles, tus conocimientos, tus habilidades, mientras tengas sueños y metas grandes que alcanzar, porque eso es una gran motivación. Al final vas a necesitar disciplina y vas a tener que pagar el precio si es que lo quieres lograr, pero se puede. Y hoy una de las ventajas que tenemos es la democratización de conocimiento, pero hay una trampa aquí, ¿no? ¿Qué sucede? Que hoy tú te puedes meter a YouTube a aprender lo que tú quieras. Puedes buscar en internet lo que tú quieras. Hoy en día tienes mucho más oportunidades que la gente de hace 100 años. ¿Por qué hace 100 años? Pues lo de las familias ricas mandaban a la escuela de los ricos, y lo de las familias que
no tenían mucha suerte, pues o no iban a la escuela y incluso en ciertas etapas los niños de 2 o 3 años los tenían que poner en fábricas a trabajar, imagínate. No estamos muy lejos de eso, hace 100 años. Entonces, hoy en día tú puedes obtener la información que tú quieres personalizada. Si a ti te interesa la biología, te metes a YouTube a biología y aprendes todo lo que hay ahí. ¿Te quieres algo? Hay cursos gratuitos en todos lados. O si quieres un curso de bajo costo, te puedes meter a unos cursos de bajo costo. Es una cuestión de buscar. Pero nunca en la vida una generación había tenido tantas oportunidades de prepararse. Nunca. El internet salió desde los 80s, 90s y resulta que la gente que estudió en los 70s, pues si te iba muy bien tenías una computadora, ¿no? Porque ni existían en ese momento las computadoras personales como hasta en los 80s, 90s que se empezaron a democratizar también. Antes eso era, carísimo. Y ni siquiera tenían buenas funcionalidades, no son como las de ahora. Entonces, tú que estás viendo este video, tienes la ventaja de que en esta época sí puedes ir y conseguir todo el conocimiento y todo el activo intangible que quieras. Puedes tener una red fuerte porque puedes conocer a quien sea en internet. ¿Cuál es una de las desventajas? Que hoy hay tanto contenido en las redes que te enfocan al entretenimiento, que la ciencia ficción, etcétera, todo eso está bien. Sin embargo, ponte a pensar en qué usas tu tiempo. Si tú tuvieras 100% de tu tiempo, ¿en qué usas más tiempo? ¿En activos intangibles, en hacer crecer tus activos, o en entretenerte, o en ver películas, o en ver series, o en ver novelas, o en ver memes, ¿no? 2 horas de memes en las redes sociales. Están padrísimos. De hecho, son muy divertidos, pero el problema es que te quitan tanto tiempo y después ese tiempo no regresa y resulta que tienes un problema en tus activos intangibles que no te van a permitir hacer negocios ni hacer inversiones. Esa es la cuestión. Entonces, tienes una gran oportunidad hoy, pero está en ti no caer en la trampa de nada más entretenerte. La cuestión aquí empieza a ser que son fórmulas, sueños, disciplina y consistencia, ¿sí? Cuando tengas la fórmula correcta, crece tus activos intangibles. Con tus activos intangibles, crece tus ingresos. Una vez que crezcas tus ingresos, no los gastes todos, ten utilidad y esa utilidad destínala a invertir en activos que son de largo plazo o que son de mediano plazo. Y entonces tú creces tus activos de largo y de mediano plazo, creces tus activos intangibles y eso vas haciendo un circulito y te va a costar unos años, de 5 a 10 años, no te voy a mentir, esa es la realidad, pero cuando veas 10 años después todo lo que lograste y todo lo que mejoraste en tus finanzas, ahí sí vas a ver, ¿no? Y muchas veces 10 años, suena, ¿para qué lo hago, no? En 10 años puedo estar muerto. Mira, no sabes. Y la otra es que también podría ser antes. Va a depender de ti qué tan intenso te pongas con esto. Y la ventaja es que en el sistema en el que vivimos hay movilidad socioeconómica. Quiere decir que alguien que nació en cuna de oro puede, si no aprovecha sus oportunidades, caer hasta los lugares más recónditos. Y alguien que tuvo mala suerte en un principio puede crecer al infinito y al más allá. Esa es una de las verdaderas ventajas que tienes hoy con los activos intangibles.